Mi nombre es Sebastián Pantoja y les vengo a hablar sobre el diseño gráfico y sus principios, como son la prehistoria del diseño gráfico, las formas básicas del diseño gráfico, el punto y la línea, el contorno, las proporciones, la escala, el contraste, las simetrías y las agrupaciones. Vamos primero con la breve historia del diseño gráfico. El diseño gráfico, como tantas obras, surgió con la necesidad del hombre. La necesidad de comunicarse y expresar sus necesidades primarias de supervivencia. Se puede decir que el diseño gráfico apareció con el desarrollo mismo de la civilización. Es posible decir que el diseño gráfico identifica algunas pinturas rupestres, como por ejemplo las centrales de los signos gráficos, como tenemos en las siguientes imágenes. Ahora hablaremos de las formas básicas del diseño gráfico. Una característica de esta es la forma, definida por disposición geométrica. La forma de una zona contorno va a permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios. Como podemos ver en la imagen, unas líneas pueden formar un cuadrado, un triángulo o una elipse. Otra característica es la de dirección, que puede ser la proyección plana o espacial de una forma, la continuación imaginaria de la misma aún después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados, como podemos ver en la imagen donde está un triángulo y un trazo que están siendo inclinados horizontalmente y verticalmente. El color, tal vez la más importante y evidente, puede imprimir un fuerte carácter y dinamismo a los elementos a los que se aplica. Toda forma o zona tendrá en general dos colores diferentes, el de su contorno y el de su parte interna, pudiendo aplicarse tanto colores puros como de grados de colores. En el círculo podemos ver que está de fondo amarillo y está con el contorno, que es la parte de afuera, roja. Ahora la textura, que es la modificación o variación de la superficie de los materiales. Sirve para expresar visualmente las sensaciones obtenidas mediante el sentido del tacto o para representar un material dado. La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material y se consiguen en una composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o similares. Como podemos observar en las siguientes imágenes, una estrella, un cuadrado y un triángulo. Dimensión, capacidad tridimensional de una zona o elemento. La dimensión solo existe en el espacio real tridimensional, pero se puede simular una composición gráfica plana mediante técnicas de perspectiva, sombreado o superposición. También mediante el uso de fotografías que introducen espacios tridimensionales en la composición. Algo así como un recorrido o rumbo que sigue o debe seguir en su movimiento una persona o un grupo o una cosa. El punto, el elemento más básico del diseño gráfico, carece de ángulos y dirección. Tiene gran poder de atracción cuando se encuentra solo. Sus principales características son: si se añade otro punto en el mismo plano, produce una sensación de tensión, como podemos observar en la imagen número 2. Si da lugar a la conformación de otros conceptos como el color, cuando aparecen varios puntos en el mismo campo visual. En la primera imagen podemos observar que varios puntos pueden dar una forma, como una flecha, línea. Una línea divide o circunda un área, se encuentra en el borde de una forma, expresa separación permitiéndole al diseñador usarla como elemento delimitador de niveles y áreas de composición. Las principales propiedades de la línea son: casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección, y crea separación de espacios en el grafismo. En la primera imagen podemos ver que una línea tiene muchas formas, pero igualmente sigue siendo una línea. Los contornos mixtos son aquellos que están formados por varios tipos de contornos y mediante estas combinaciones de contornos se puede crear cualquier forma imaginable.
Cada una de estas formas tendrá unas características que dependerán del color que posea, el lugar en el que se encuentre, su orientación, el tamaño, el espesor de su trazado, etc. Este tipo de contornos mixtos son muy utilizados en las páginas web, ya que dotan de variedad visual y a la hora del diseño rompen las monótonas formas puras rectangulares y consiguen definir de forma efectiva distintos espacios de información. Contorno orgánico, que es aquel contorno que está formado por curvas libres. Los contornos orgánicos son los más abundantes y podemos encontrarlos por todas partes en la naturaleza y sugieren fluidez, humanidad y desarrollo. Puesto que se encuentran constantemente en la naturaleza, también son muy utilizados en el dibujo y la pintura, ya que forman la base para pintar figuras humanas, paisajes, etc. Por motivos técnicos son muy fáciles de incluir en las páginas web este tipo de contornos, ya que deben incluirse como imágenes, y además porque este tipo de contornos puede no adaptarse bien por su aspecto visual, sino por el orden de imagen de una web con sus formas rectangulares. Proporción es la adecuación de elementos gráficos dentro de un espacio visual, combinados de manera correcta para transmitir un mensaje claro, y también la disposición adecuada de las formas, colores y agrupaciones. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la proporción por tamaño en un hexágono, y a la derecha la proporción por color de un círculo que está rojo y el otro está con un tono más opaco, que hace que resalte más el color rojo. Escala es la proporción de aumento o disminución que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones representadas de un objeto. En efecto, para representar un objeto de grandes dimensiones deben dividirse todas sus medidas por un factor mayor que 1, en este caso denominado escala de reducción. Y para representar objetos de pequeñas dimensiones, todas sus medidas se multiplican por un factor mayor que 1, denominado escala de ampliación. Es muy usado en las páginas web, pero sí es frecuentemente en fotografía y pintura. En las imágenes podemos ver la proporción de icono-texto y el contraste de escala. Contraste. El contraste es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o zonas de una composición mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, permitiéndonos atraer la atención del espectador hacia ello. En síntesis, el contraste es un elemento que se distingue del resto por su singularidad o especificidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto. Simetría es la disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que conforman la composición gráfica. Las figuras simétricas son figuras regulares, cuyas mitades, izquierda y derecha, se puede obtener por reflexión en el espejo. Una recta invisible, un eje, divide la figura en dos partes iguales. Una figura simétrica puede colocarse horizontalmente o con una inclinación, como podemos observar en las dos imágenes. Ahora, las agrupaciones. La agrupación de nuestros elementos gráficos y textuales pueden basarse en diferentes criterios, como la proximidad, que tendemos a agrupar aquellos objetos que están próximos, cercanos entre sí. La semejanza, tendemos a agrupar los elementos iguales o parecidos. La continuidad, nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que tienen una continuidad significativa. Y la simetría, que tendemos a agrupar los elementos para que parezcan ordenados, formando figuras conocidas. En el caso concreto de las páginas web, las agrupaciones son muy útiles y del todo necesarias, sobre todo en lo que respecta a elementos similares o de funcionalidad análoga, como componentes de menús de navegación, iconos, datos relacionados, botoneras, etc. Las agrupaciones también son muy útiles en casos de formularios o fichas de muchos campos, siendo muy conveniente dividir estos en grupos de información análoga, siempre separando luego de cada grupo de los demás mediante franjas horizontales o verticales en blanco.